Muy buenos días, mis amados discípulos. Dios les bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como siempre, aprovecho para enviarles la gracia y la paz de Dios nuestro Padre Celestial. Mis amados, en primer lugar quiero compartirles y contarles que estos días que estuve lejos, los extrañé mucho a todos. Y ustedes saben que estuve por un par de días en la ciudad de Termas de Río Hondo, participando de los Juegos Nacionales Evita para mayores, representando a la ciudad de La Rioja en ajedrez. En primer lugar, le doy gracias a Dios por vivir esa experiencia una vez más. Ajedrez para mí es una pasión y este año vino con un regalo extra porque Dios me permitió compartir esta pasión con mi señora. Fue una experiencia maravillosa. La ciudad es una maravilla, se las recomiendo, y las aguas termales de esta ciudad son incomparables. A nivel competencia, la cosa no estuvo tan maravillosa. Quedamos en el puesto 17 sobre 24, y como yo me siento un ganador gracias a mi Señor, ese resultado no me convenció. Regresando de estos juegos empecé a pensar y reflexionar y me dije, ¿cuál es la enseñanza que Dios me quiere dar sobre estos resultados y por mi desempeño como ajedrecista? Allí nació el título de esta enseñanza. ¿Estamos preparados? Nuestro equipo de ajedrez no estaba preparado. Es más, algunos de nuestros jugadores hacía no menos de 2 años que no participaba en competencias de ajedrez. Por lo tanto, los resultados como el desempeño fue un fiel reflejo de nuestra pobre preparación. Dios me estaba preparando para la pregunta, ¿y en las cosas de Dios, cuál es tu nivel de preparación? Ahora yo te pregunto, ¿estás preparado? ¿Estás entrenado para enfrentar las zancadillas que nuestro enemigo tiene preparado para ti? ¿Cuántas horas por día lees la palabra de Dios? ¿Cuántas horas por día le oras a tu Padre, no solo para pedir, sino también para agradecer? ¿Cuántas horas le dedicas por día a aprender más de la palabra de Dios? ¿Tomaste el seminario La Abundancia de Dios? ¿Cuántas veces has repasado ese conocimiento aprendido? Uno de los engaños más sutiles que ha urdido nuestro enemigo es hacernos creer que nada malo nos pasará porque somos hijos de Dios. Pero esa creencia se cumplirá si y solo si estamos en perfecta común unión con nuestro Padre Celestial por medio del Señor Jesucristo. No debemos olvidar que somos hijos de Dios, pero vivimos en territorio enemigo hasta que nuestro Señor retorne y nos pase a buscar para llevarnos al tribunal de Cristo y recibir nuestras recompensas por nuestro andar por este mundo. Una de las cosas más maravillosas que aprendí es que lo que realmente vale en esta vida es el conocimiento incorporado a nuestro ser. Voy a citar 2 ejemplos para que ustedes entiendan lo que deseo transmitir. Si yo aprieto con fuerzas una naranja, ¿qué saldrá de ella? Jugo de naranja, porque lo que se encuentra dentro de ella es eso, jugo de naranjas. Ahora te digo, piensa, si el mundo o las circunstancias de la vida te aprietan, ¿qué sale dentro de ti? ¿Rencor? ¿Miedo? ¿Bronca? ¿Venganza? ¿Paciencia? ¿Bondad? ¿Amor? Saldrá lo que realmente has guardado en tu corazón. Veamos otro ejemplo. Deseas aprender a manejar un auto. Entonces vas a la biblioteca y te lees todos los libros relacionados a cómo manejar un auto. Tienes todo el conocimiento. Te sientas en un auto, pregunto, ¿lo manejas? No. ¿Por qué?
porque a todo el conocimiento teórico que tienes debes agregarle la práctica. Solo la práctica automatiza en tu ser la respuesta adecuada a cada situación que se te presenta cuando estás conduciendo tu automóvil. Y esas respuestas ni siquiera tienes tiempo para pensarlas, porque requieren velocidad de respuesta. ¿Te vas dando cuenta de lo que trato de explicarte, no es cierto? Vas conduciendo tu auto por una calle de tu ciudad y de repente delante tuyo se te cruza un niño corriendo detrás de una pelota. Inmediatamente tus reflejos accionan el freno. La práctica y la repetición de estas acciones activaron tus reflejos que te permiten actuar antes de pensar. Y para todo es así. Para tocar un instrumento, para ejercer tu profesión, para el cuidado de tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Agarrá el mataburro, decía mi madre, que no muerde. Fíjense la definición del acto reflejo. Es una acción desencadenada por el cuerpo de forma automática e inconsciente, como respuesta a un estímulo ante la percepción de un posible peligro, con el fin de reducir las posibilidades de cualquier daño. Ahora, luego de esta introducción, veamos qué nos dice la palabra de Dios. Por favor, les pido que me acompañen al libro de Efesios y veamos y conozcamos y afirmemos esta exhortación de parte de Dios para nosotros. Efesios capítulo 6, y comenzando a leer desde el versículo 10, dice así la maravillosa e incomparable palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, no de algunas cosas. La palabra de Dios dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis ¿qué? Estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A veces nosotros perdemos la real visión de la realidad o de la verdad. Nosotros que creemos que nuestra lucha es contra nuestra suegra, o contra nuestro amigo, o contra nuestro compañero de trabajo, inclusive contra un sistema de gobierno, o un presidente, o un ministro de economía. No, no se equivoquen. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha o nuestra competencia es espiritual. Es espiritual. La palabra lucha del versículo 12 es competencia, porque no tenemos competencia contra sangre y carne, sino todo lo contrario, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que son las que influyen a las personas para que tomen decisiones equivocadas y hagan sufrir a la humanidad. Versículo 13, por favor. Por tanto, exhortando Dios, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea, el día malo va a venir. ¿Por qué? Porque estamos en territorio enemigo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios y de su Hijo Jesucristo, pero espiritualmente pertenecemos. Terrenalmente estamos viviendo en esta tierra que está gobernada con autoridad por el adversario de Dios. O sea, el día malo va a venir. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Nuestro entendimiento, nuestra cabeza, nuestra mente tiene que abundar la verdad, la palabra de Dios correctamente dividida, y vestidos con la coraza de justicia. Nosotros adquirimos la coraza de justicia por el sacrificio de Jesucristo y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En la medida que nosotros caminamos, tenemos que ir caminando, pero con el calzado
y con el apresto del Evangelio de la paz. Versículo 16, por favor. Sobre todo, tomad el escudo de la fe de creer, la capacidad de la mente de creer. ¿Creer qué? Creer la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice yo puedo, ¿saben lo que quiere decir? Yo puedo. Si todo lo puedo por Cristo que me fortalece, todo lo puedo por Cristo que me fortalece. Esa tiene que ser mi actitud. Eso es creer. Y cuando nosotros creemos de esa manera, apagamos todos los dardos de fuego del maligno. Porque nuestra creencia no permite que llegue todos esos dardos. Se derriten ante nuestra creencia, ante nuestra habilidad mental de creer la palabra de Dios. Versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es esa carcasa que se ponían los soldados romanos para protegerse todas sus zonas vitales de la cabeza, toda esa carcasa de acero, de hierro que se ponían ellos para que ningún golpe, ninguna piedra los matara o hiriera esa zona. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no solamente sirve para guardar nuestro corazón, sino que también es la espada con la que nosotros pasamos al ataque. Todos los dardos de fuego del maligno y todas las acechanzas del maligno se destruyen con toda esta armadura. Porque cuando el maligno me ataca, yo contraataco con la palabra. Y la palabra lo derrota al maligno. Y a todas las regiones de maldad. A todas las huestes espirituales de maldad. Y por último, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, que significa hablando en lenguas. ¿Estás hablando en lenguas? No estás hablando en lenguas. Muy bien, ¿sabe qué te falta? Conocimiento y práctica. El conocimiento lo tienes en el seminario de la abundancia. Vuelve al seminario de la abundancia, vuelve a repasar todo eso. Y cuando estés preparada nuevamente, nos juntamos, te ministro en el nombre de Jesucristo para que recibas en manifestación el Espíritu de Dios. Porque acuérdate que se recibe el Espíritu de Dios de manera decomai y lambano. Decomai es recibir subjetivamente, espiritualmente, y lambano es en manifestación. ¿En manifestación qué? En la manifestación de las operaciones que te permite el Espíritu, el don de Espíritu, que una de ellas es hablar en lengua, pero hay otras que también son muy importantes, como palabra de ciencia y palabra de sabiduría, discernimiento de Espíritu, la manifestación extraordinaria del creer, fe, ¿no es cierto? El hacer milagros y dones de sanidades. Todas esas manifestaciones están disponibles. Dios nos las dio no porque lo merezcamos, sino porque lo necesitamos. Por lo tanto, tú que tienes hambre de las cosas de Dios, no te tiene que faltar esto. Tienes que orar mucho en lenguas. Versículo 18, vuelvo a leer, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este contexto es maravilloso. Yo ya compartí una enseñanza relacionada con este contexto, que es tomad toda la armadura de Dios, pero lo estoy compartiendo ahora desde otra mirada, ¿no es cierto? Diciendo, bueno, ¿estás preparado? ¿Te estás preparando para lo que viene? Como nos pasó a nosotros a nivel ajedrecístico, que no estábamos preparados. Y por esa razón los resultados fueron los resultados que tuvimos. Porque nada es magia, nada viene de regalo. Todo implica un esfuerzo, un trabajo que tenemos que hacer día a día. Jesucristo era el unigénito de Dios. Y Él, que era el unigénito de Dios, que recibió el don de Espíritu Santo a la edad de 30 años por el bautismo de Juan, porque estaban bajo esa administración. Hago la aclaración para que no se confunda, ¿no? Hago esa aclaración. Mis amados, antes de continuar con la enseñanza, les quiero pedir un favor. Quiero que te suscribas a mi canal, quiero que le des me gusta, activa la campanita y comparte la palabra de Dios. Y si deseas aprender más de la palabra de Dios correctamente dividida, por favor, anotate en el seminario La Abundancia de Dios.
En la descripción del video se encuentra el enlace para que te anotes. Que Dios te bendiga. Acuérdense que Jesucristo estuvo en la administración de Cristo, que es diferente a la administración que nosotros vivimos hoy. Porque en ese momento Jesucristo no había cumplido su obra redentora. Por lo tanto, el recibir el don del Espíritu Santo era condicional. No era como simiente, era condicional. Después, no quiero irme del tema, pero es importante hacer la aclaración para que no se confunda. Entonces, Jesucristo, que era el unigénito de Dios, que tenía sangre pura, porque había sido creado por Dios en el vientre de María. Hebreos 2:14, por las dudas, para que ustedes lo recuerden de qué estoy hablando. Él era el unigénito y aún así, Él se preparó. Él conocía la palabra, pero la conocía, pero de una manera increíble. En ese momento, cuando Jesucristo leía la palabra, no existían capítulos ni versículos. Estaba todo en los pergaminos escritos uno al lado del otro. ¿Recuerdan ese pasaje? Dice que Jesucristo fue, buscó Isaías y leyó lo que quería leer cuando estaba en Nazaret. Y Él oraba horas y horas y era el unigénito. ¿Cuánto más nosotros? Que somos hijos de Dios, pero por adopción. No fuimos creados por Dios sin pecado. Nosotros venimos de nuestro Padre terrenal con simiente corruptible. Entonces, ¿Jesucristo estaba preparado? Claro que estaba preparado. Vamos a ver algunos ejemplos. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo, en el capítulo 21, y dice así, desde el versículo 23 en adelante. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él, cuando estaba enseñando, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: yo también haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Qué maravilla, cómo Dios nos enseña a través de su palabra, ¿no? Jesucristo en el versículo 25 les pregunta: ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creíste? Versículo 26, y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Bueno, acá, en todo este contexto hay para hacer una enseñanza de 2 horas, pero independientemente de todas las perlas que hay dentro de este contexto, yo simplemente quiero citar y mostrar cómo Jesucristo estaba preparado para contestar con la sabiduría que contestaba en el momento adecuado y a la persona adecuada. Acompáñenme, por favor, al libro de Juan, en el capítulo 8, y comenzando a leer desde el versículo 3 en adelante. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Qué tremendo, ¿no? Hay que estar en esos momentos cuando vienen las personas y te hacen ese tipo de planteo que no sabes qué responder. Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Quiero hacer una aclaración, que esto es muy importante. ¿Sabe lo que estaba haciendo Jesucristo? Jesucristo estaba preguntándole a Dios, mentalmente por supuesto, estaba esperando que Dios le diga qué responder. Así funciona, chicos. Cuando ustedes se les presente situaciones difíciles, ustedes simplemente en su interior digan: Padre, ¿qué hago? Necesito ayuda, necesito palabra de ciencia, necesito palabra de sabiduría. Por esa razón Jesucristo estaba, digamos así, perdiendo el tiempo. Jesucristo estaba esperando revelación de Dios. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle,
Se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, que son los que tenemos más pecado, ¿no es cierto?, hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: y yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, este contexto para mí en personal tiene una trascendencia enorme, porque este contexto fue el que terminó de convertirme a mí a Dios y a Jesucristo. Yo lo he contado en varias oportunidades, ¿no? Es más, me emociona una vez más ver todo este contexto. Acompáñenme, por favor, otro ejemplo de la preparación o cómo Jesucristo se preparó para todas las cosas que le iban a acontecer. Mateo capítulo 22, versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Tan salameros que son, ¿no? Versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y Jesucristo, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: da pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Es maravilloso una vez más leer y releer la palabra de Dios. Acá tenemos todas las respuestas, tenemos el salvaconducto, tenemos la llave que abre puertas que nadie puede abrir, que cierra puertas que nadie puede volver a volver a abrir. Es tremendo, no tengo palabras para definirlo. La sabiduría de Dios a mí me derrite. Por último, chicos, para ir terminando, fíjense cómo Jesucristo se preparó para afrontar la vida que tenía que vivir. Así, de la misma manera, nos tenemos que preparar nosotros. ¿Cuál es la fórmula para con toda autoridad estar preparado? Miren, yo les voy a dar dos conceptos que son claros y irrefutables. Acompáñenme por favor al libro de Mateo, en el capítulo 4, y comenzando a leer desde el versículo 1, dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Bueno, yo creo que en el día 2 yo estaría muerto de hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. Ahí está la clave. El número 1 es manejarse con el escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quieren resistir la tentación? Manéjense con el escrito está. Entonces, versículo 5, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, dividiendo incorrectamente la palabra, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7, Jesús le dijo: escrito está también. Escrito está también. O sea, ¿cómo? Escrito está, pero dividiéndola correctamente a la palabra de Dios. No tentarás al Señor tu Dios.
¿Entienden cuál es la diferencia? Una cosa es la palabra de Dios incorrectamente dividida, enseñando cosas y mandamientos que hoy ya no tienen vigencia porque estamos viviendo en la administración de la gracia. No estamos viviendo en la administración de la ley. Por favor, dejen de enseñar sobre las cosas del Antiguo Testamento. Nosotros estamos viviendo en otra administración diferente. Dividamos correctamente la palabra de Dios. Versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y esta última parte, la mayoría de las personas no la tenemos en cuenta. Porque si nosotros nos paramos firmes en la palabra de Dios y de acuerdo a esta administración en la cual nosotros vivimos, ángeles nos van a servir. Que no quiere decir literalmente que van a ser ángeles que desciendan del cielo, sino que Dios va a enviar a personas que sean de bendición para nuestra vida. Pero es necesario que nosotros tomemos toda la armadura de Dios, que nos vistamos de toda esa armadura y que apliquemos el escrito está, que es el primer componente de esta fórmula para tener siempre la victoria con nosotros. Acompáñenme por favor al libro de Lucas y con esto terminamos. En el versículo 11 dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. El secreto, la fórmula para vivir una vida victoriosa en Cristo, básicamente está compuesta por estas dos partes. Manejarnos con el escrito está y creer y confiar en su palabra, sabiendo de antemano que ante cualquier situación Dios te va a dar y te va a mostrar la salida si tú lo crees. Ha sido un placer para mí compartirles esta enseñanza que Dios me inspiró para transmitírsela a ustedes. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.